Pues a mí me parece que el problema fundamental es que por mucho que se explique, y que se ha explicado bastante, a la gente no le interesan las explicaciones. Lo que ya tiene señalado de antemano un culpable y por lo tanto pues se va en bloque a cuestionar la actitud de la Iglesia sin tener en cuenta pues podemos decir los diversos momentos en que se ha producido, ni tampoco a veces otras circunstancias, ¿no? En todas estas cosas hay que distinguir, yo creo que en dos problemas que son muy distintos. Uno es todo el tema de la adopción. Hay que tener en cuenta que años atrás este tema de las madres solteras, que eran mucho más afectadas por la opinión pública, por el ambiente, ahora pues yo creo que incluso hasta cierto punto se ve bien en el sentido de que se pretende ayudar a esas madres para que no aborten, para que si no se ven con ánimos de sacar adelante a su hijo lo den en adopción, etc., ¿no? Pero bien, en esa época en que el ambiente era muy distinto, pues muchas veces había madres que preferían dar su hijo y dejarlo para que lo adoptase a alguien. Y claro, como muchas de estas instituciones de la Iglesia, pues las daban en adopción a las familias que querían. Eso ha ocurrido en varios países. Por ejemplo, en España hubo un caso muy significativo de una monja que estaba en un hospital de estos, pero que procuraba encontrar padres que adoptasen los hijos y luego la han adoptado. Pero estas madres que en su momento no supieron hacer frente a su maternidad por los motivos que sean, de pronto, movidos por otras personas, han Claro. puesto a reclamar a sus hijos, ¿no? Pero, digamos, ¿usted cree que el manejo, digamos, desde el papado ha sido positivo, digamos, para descatalogar a la gente que critica a la iglesia o cómo ha sido el manejo? La comunicación. Hombre, yo creo que por mucho que lo expliques y lo hagas bien y además estés dispuesto a sancionar a aquellas personas que no se han comportado como correspondía a su estado y a su de esto, pues eso les importa poco. Les importa poco. Es decir, si tú das datos, por ejemplo, yo te voy a dar un dato, ¿no? En Estados Unidos puedes encontrar, ¿no?, un porcentaje infinitamente mayor de gente pederasta, pero infinitamente mayor en colectivos como los entrenadores deportivos, los pastores protestantes o simplemente los padrastros del de esto, ¿no? Pero infinitamente superior, proporcionalmente, las personas que se han comportado esto. Pero eso no se dice, porque lo único que interesa es cuestionar el celibato, la virginidad, cuestionar a la Iglesia, el comportamiento de los papas, etc., ¿no? Y eso lo ha explicado muy bien. Los papas han dicho que esto no se puede tolerar, etc. Ya cuando vivía Juan Pablo II, se empezó, como comentábamos antes, en la investigación sobre el padre Marcial Maciel. Pero fuera de eso, el Papa Juan Pablo II convocó a todos los obispos, bueno, a una representación de los obispos norteamericanos a Roma para tratar de este tema y darle una solución. Claro. Porque en alguna diócesis, como ocurrió en la de Boston, se había planteado el problema de que el arzobispo había sido un poco encubridor de los sacerdotes, procurando llegar a acuerdos con las familias que habían padecido abusos por parte de algún sacerdote. Sí. Y entonces lo que se procuró es llegar a acuerdos con ellos, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver esto, y apartar a esos sacerdotes, pero tampoco darle publicidad. Entonces, a partir de ese momento es cuando hay que darle toda la publicidad y que si tienen que, pues, que responder ante la justicia civil, pues que respondan y ya está, ¿no? Esto es lo que ha hecho. Pero es curioso, ¿no? Por ejemplo, el cardenal arzobispo de Boston, que era más bien un hombre muy ortodoxo y muy, bueno, que encubrió eso y procuró, pues de esto así, pues se le echaron, tuvo que dejar su sede arzobispal de Boston y finalmente acabó en Roma, pues como
lo que se llama cardenal arcipreste de una de las basílicas mayores de Roma. Sí. En cambio, el cardenal de Los Ángeles, que era más bien progre y todo esto, que también cubrió, así no le dijeron nada, incluso lo han defendido, a Mahone, ¿no? Por lo tanto, hay una doble medida. O sea, ahí no, lo que se quiere no es tanto resolver un problema que hay que resolverlo, ¿no? Sino más bien atacar a la Iglesia, sobre todo a aquellos que son como más ortodoxos o que parecen, digamos, en la opinión pública suelen entender como más conservadores. Y esto, lo mismo que te cuento de esto, ha ocurrido con un obispo belga que era más bien considerado como progresista y de esto, que se ha silenciado por completo. Lo apartan de eso, pero se ha silenciado por completo, ¿no? O sea que, en definitiva, aquí lo que interesa es hacer un daño a la Iglesia directamente. Pues, ¿para qué vamos a decir otra cosa, ¿no? Obviamente, todo lo que es una pederastia o, como diría yo, pues engañar acerca del nacimiento de los hijos y darle una adopción. Alguna vez puede haber ocurrido, por ejemplo, que habiendo nacido una criatura, pues sin embargo se diga que murió y ya está, y no se da, pues eso estaría muy mal, ¿no? Pero en otros casos, pues en una época en que estaba muy bien visto una madre soltera y la madre no quería comprometerse con la educación, si lo han dado en adopción a otra familia, pues la culpa no es de las instituciones que han ayudado a esas personas, sino de aquellas personas que movilizadas después dicen que las han... Mentira, pura mentira, pura mentira. Pues, digamos, la última preguntita es, esta mujer, digamos, 50 años después fue a visitar al Papa. Sí. Y pues fue con el periodista que le ayudó a descubrir el caso. Sí. Y lo curioso es que ella nunca perdió la fe. En cambio, el periodista sí estaba muy alterado de que pues se le hubiera ocultado este hecho a la mujer, ya que nunca pudo conocer a su hijo. Desde la iglesia, profe, ¿usted cómo cree que ellos le dan respuesta a estas mujeres? Porque fueron más de 60.000 mujeres irlandesas que sufrieron el mismo hecho. ¿Cómo cree que la iglesia puede, digamos, ayudar a esas personas desde la moral para que no pierdan su fe o cómo es ese hecho? Bueno, la fe en realidad, claro, se ve afectada por estos hechos, en el sentido de que cuando una persona incumple con su deber moral, que en este caso es pues tener un hijo por fuera del matrimonio, pues hay personas que eso les puede dejar un daño permanente en el alma, con una reacción, o por lo menos por un tiempo, ¿no? Pero como en este caso esa persona pues sabe que ha hecho mal, ¿no? En el fondo sabe que ha hecho mal, pero también sabe que Dios es misericordioso y que la vida no se acaba con eso, ¿no? Claro. Entonces, hay muchas personas que han abortado, o que no han abortado pero han dado una adopción y luego pues les da como mucha pena el que haya ocurrido eso, ¿no? Últimamente salió otra película norteamericana muy buena, hecha por un grupo de estos más bien pro vida estupenda, que se me ha olvidado que yo la vi, pero se me ha olvidado cómo se llama, pero que la puedes buscar, en que cuenta la historia que tiene un fundamento real, ¿eh? Esa historia, aunque los personajes ahí están un poco cambiados, pero tiene un fundamento real porque yo he leído también esa historia por aparte, que se cuenta como una madre que va a tener una hija, pues la tiene, pero la deja en adopción, y entonces la hija con el tiempo descubre quién es su madre y va allí porque quiere conocerla. Pero como esa mujer ha formado su familia, está casada, tiene también otra hija, pues no la quiere como ni reconocer ni nada, ¿no? Entonces eso a la muchacha le produce un gran dolor, ¿no? Por un lado se siente distanciada de sus padres adoptivos, porque no se lo han dicho antes que la habían adoptado, y por otro lado también con su madre. Hasta que encuentra, ella es de ambiente, digamos, más bien protestante, pero pues después de ese desengaño con su madre se mete en una iglesia, que es una iglesia católica, y habla un momento con un sacerdote, no, simplemente empiezan a hablar y le cuenta un poco la historia, y el sacerdote le dice, pues que hay que saber perdonar, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo va a su madre biológica y le dice que la perdona,
y a sus padres adoptivos, que les agradece todo y que los quiere mucho, ¿no? Porque se han dedicado por completo. Es otra película hecha por un grupo de estos más bien pro-life, que no es específicamente católico. Pero como esta causa la defienden tanto los que son, digamos, de confesiones protestantes, pero creyentes y practicantes, como los católicos practicantes, porque ahí lo que les une no es ser protestante o católico, sino que es vivir su fe, y en lo fundamental, pues en muchas cosas coinciden, como es lógico, ¿no? Sobre todo en este tema de defensa de la vida, ¿no? Es una película también muy bien hecha, que muestra otra realidad, pero puedo estar seguro que esa otra película jamás le darán un premio. Okay. Porque esto está muy... Pensar que Hollywood no está ideologizado, pues es una estupidez, ¿no? Esto tiene su razón de ser.